Creemos por fe todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Evangelio de Lucas capítulo 24, vamos a leer inicialmente del versículo 13 al 21. Dice la palabra de Dios: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mismos mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén y amén. Muy bien, este pasaje que nos cuenta el evangelista Lucas viene exactamente después de que Cristo Jesús padece en manos de los sacerdotes, de los principales de Israel, de los príncipes de Israel, y en manos de los gentiles. Es allí donde Él entrega su cuerpo, entrega su vida como ofrenda sacrificial delante del Padre. Y sabemos entonces que Él muere crucificado y al tercer día resucita. Y este pasaje nos habla entonces de esos momentos después o después del segundo día o al tercer día. Y nos dice el pasaje que iban dos hombres de Jerusalén a una aldea que se llamaba Emaús. Y dice que el mismo día, ¿qué significa que era el mismo día? Claro, era el mismo día en que unas mujeres habían ido con especies aromáticas eh, al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Cuando fueron ellos no lo encontraron y se devolvieron a avisarle a los discípulos, a los apóstoles que estaban reunidos y temerosos, escondidos. Y vienen luego Pedro y Juan corriendo y tampoco encuentran el cuerpo de Jesús en el sepulcro, la piedra totalmente corrida. Pero no se explicaban y no entendían qué había pasado. Y entonces el pasaje en el versículo 13 dice: Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Lo que nos dice el pasaje es que ellos, dos hombres, vienen de regreso al lugar donde habitaban. Dice que a 60 estadios nos habla más o menos que son unos 11 kilómetros del lugar donde se encontraban, de Jerusalén a la aldea de Emaús. Y dice que ellos venían ese mismo día en que algunas mujeres le habían ido a avisarle a los discípulos, a los apóstoles, que Jesús había resucitado. Pero recordemos, ellos no le creyeron. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es lo que ellos hacen en el transcurso del camino. Ellos venían discutiendo y hablando de todo lo que había sucedido. Y es allí donde se les aparece Jesucristo. En el versículo 15 dice: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos discutían ¿qué? De todo aquello que había acontecido. Ellos estaban consternados, están abatidos,
Y ellos estaban totalmente desconsolados. Y estaban desconsolados porque no comprendían por qué aquel en quien el pueblo había puesto sus ojos, su mirada, que iba a ser el Redentor, como lo vamos a ver más adelante, el Redentor de Israel, ahora había muerto. Y algo que es muy interesante en lo que encontramos en este pasaje es que ellos no están entendiendo las Sagradas Escrituras y Jesús viene precisamente a abrirles el entendimiento. Y en la manera que Dios los hace, que Dios hace esa enseñanza, que entrega la enseñanza, es la misma que utiliza para todos y cada uno de nosotros. Porque lo que vemos acá es que lo que ellos no tuvieron en cuenta, ni los discípulos, ni los apóstoles, ni las mujeres que fueron al sepulcro, ni estos dos discípulos que no eran de los 11 apóstoles que habían quedado, Judas ya había muerto, de estos 11 apóstoles que habían quedado, ellos, el error era el mismo en todos, no estaban teniendo en cuenta lo que Jesucristo les había anunciado, ni estaban teniendo en cuenta todas las enseñanzas que tenían del Antiguo Testamento. Y a eso viene Jesús y se les acerca. Por eso dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, aquí vemos algo que es un propósito divino, un propósito de Dios, y es que ellos, cuando Jesús se les acerca, no le reconozcan. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque dice que los ojos de ellos fueron velados como una acción divina de tal manera que no le reconocieran. Y es muy importante porque Jesús empieza a hacerles preguntas. Cuando encontramos en la Biblia, en algún pasaje, hay varios pasajes, donde Dios pregunta, esa pregunta no es para Dios obtener un conocimiento o recibir un conocimiento como si Él no lo supiera todo, no. Efectivamente Él sí lo sabe y lo conoce todo. Pero cuando vemos una pregunta es para que de esa pregunta y de la respuesta que recibimos nosotros aprendamos. Es de esta manera que Dios quiere darnos a entender algo que estamos pasando por alto o algo que queremos ocultar, algo que nosotros no le estamos dando importancia y que Él lo quiere sacar a la luz de nuestros ojos, en el entendimiento de nuestro ser, de tal manera que podamos acercarnos a Él en sus propósitos. Y entonces es lo que viene el Señor delante de estos dos hombres. No permite que ellos le reconozcan. ¿Y por qué es tan importante también en nuestros tiempos tal cosa? Mire, sabemos que por tantas mentiras y engaños de la oscuridad del demonio, muchas personas dicen que se les apareció Jesucristo y que se le apareció la imagen, que vieron la imagen en un árbol, en una pared húmeda, no sé en cuántos lugares se inventan. Y fácilmente estas personas son engañadas, ¿por qué? Por falta de conocimiento de la palabra. Pero el Señor no se manifiesta de tal manera, de esa manera. Él no lo hace, Él lo hace siempre a la luz de la palabra. ¿Qué sucede cuando alguien dice que se le apareció el Señor y que la imagen quedó plasmada en un árbol, en una fruta, en un muro, en una pared? Pues simplemente sirve esto como romería para que muchas personas vayan allí y empiecen a encender velones, velas, cirios, luces y forman un altar. Y el dueño de la humedad, el dueño del árbol, donde está el dueño del predio donde está el árbol, empieza a cobrar por ingresar allí. Se vuelve esto un negocio para estas personas. Y la pregunta es, ¿hubo algún entendimiento para las personas que dicen haber visto esa visión o haber tenido ese encuentro? ¿O las personas que vienen en romería? Absolutamente nada. Pues lo que el pasaje nos dice es exactamente eso. Si Jesús quisiera, Él podría manifestarse delante de nosotros en cualquier momento, pero Él ha decidido, por soberanía completa que Él tiene, de manifestarse y darnos el entendimiento solo a la luz de su santa palabra. Y por eso Él no se reveló a aquellos dos hombres de una vez, sino que los encaminó conforme a la enseñanza y el propósito que Él ya tenía. Y les dice, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18.
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué había acontecido? Había sucedido una crucifixión, se había ejecutado una sentencia de crucificar a un hombre. Pero eso no era lo extraordinario, porque de hecho era más de lo común que esto sucediera en Jerusalén y en sí en todos los lugares donde tenía dominio Roma. Esto era bastante común. Entonces, lo que lo que ellos decían, lo que Cleofás y el amigo le decían a Jesús, no le conocían todavía, que esas cosas que habían acontecido era algo distinto, porque con Jesucristo murieron dos ladrones, y estos dos ladrones estaban allí crucificados pagando un justo precio por sus malas obras. Pero la diferencia es que quien estaba allí crucificado era uno que no merecía la muerte. Y entonces por eso había tanto escándalo, tanta alboroto en toda Jerusalén y en todos los alrededores. Y entonces por eso le dice: eres tú el único forastero que no sabe las cosas que en ella, o sea, en Jerusalén, han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante del pueblo. Vemos la diferencia de los ladrones que estaban con él, la diferencia que había con el justo que había muerto con ellos. Dice que era un varón perfecto, es decir, que en nada, absolutamente nada, pecó, ni contra Dios ni contra la ley. Él no pecó en nada, no desobedeció, sino que fue plenamente justo delante de los ojos de Dios. Y dirá que era un hombre poderoso en obra y en palabra. Sabemos todas las obras, todos los milagros que el Señor hizo, pero principalmente sus enseñanzas. Recordemos que Él vino a mostrarnos para que conociéramos al Padre, al Dios único y verdadero, y para que conociéramos a Jesucristo, su Hijo, a quien Dios Padre le había enviado. ¿Para qué lo envió? Para rescatar nuestras almas, nuestras vidas. Pero el pueblo, ni los religiosos de aquel tiempo, ni mucho menos los gentiles, le vieron como quien era y no le reconocieron. Es decir, no encontraron en él a ese Mesías que Dios había enviado. Pero él seguía siendo totalmente obediente y por eso él murió, porque era necesario que todas estas cosas sucedieran. Y dice el versículo 20: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que eso ha sucedido, que esto ha sucedido. Todo esto había acontecido. Israel esperaba un Mesías. Incluso estos hombres reconocen, dice ese versículo 21, esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y efectivamente Él era quien venía a redimir a Israel. Pero ¿qué pasó? El error de Israel es que ellos están esperando un Mesías que viniera a liberarlos del yugo que les tenía puesto sobre ellos Roma. Todo este imperio romano. Entonces ellos esperaban a ese Mesías que viniera a liberarlos y que les diera ese triunfo y ese reino terrenal inmediatamente. Ellos esperaban que todas esas cosas sucedieran. ¿Para qué? Para ellos quitarse ese yugo de esclavitud y poder ellos gobernar como había sucedido en tiempos anteriores, muchos años atrás. Recordemos que Israel desapareció como nación desde el tiempo de Nabucodonosor, aún antes inclusive, antes de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor es quien viene y conquista el último reino de Judá, pero ya antes como nación
había desaparecido en manos de los sirios. Entonces vemos cómo todo esto da pie para que ellos esperaran a ese redentor, pero que viniera de una vez y de forma inmediata a ejercer ese gobierno terrenal. No entendían el propósito completo de las Escrituras y que el Mesías venía a redimirlos a ellos. ¿Pero de qué? De sus propios pecados, de las consecuencias que trae sus propias desobediencias, de que ellos estaban caminando fuera de la voluntad de Dios y que era necesario primero que se volvieran delante de Dios arrepentidos, confesando sus pecados, reconociendo sus maldades. Israel no lo hizo. De hecho, hasta hoy no lo ha hecho. No vieron al Mesías que delante de ellos estaba. Y ellos lo anhelaban, pero todo lo que hizo Jesucristo realmente no les sirvió como señal de que Él era el tan anhelado y esperado Mesías. Todo esto, dice el pasaje, que ya era el tercer día en que esto había acontecido. Es decir, ellos de alguna manera habían escuchado la enseñanza que Jesús les había dado, que Él resucitaría al tercer día. De alguna manera tenían una ligera esperanza de que las cosas cambiaran y que esa tristeza, esa desolación desapareciera porque ellos de tal manera que ellos pudieran ver al Mesías triunfante en un gobierno terrenal, porque ellos todavía no comprendían a plenitud las enseñanzas. Entonces había algo allí que tenían esa ligera, esa mediana esperanza de que Jesús había resucitado. Y ellos habían escuchado ya los rumores en Jerusalén, pero ninguno le dio crédito. Y ninguno entendía, pues si resucitó, ¿por qué aún seguimos entonces bajo el yugo de Roma? Entonces ellos siguen caminando y Jesús sigue enseñándoles. Y viene entonces una parte muy importante. Aunque también, versículo 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Perdón. Estas mujeres que fueron al sepulcro buscaban encontrar allí el cuerpo de Jesús. Llevaban unas especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, pero no lo encontraron. Como no lo hallaron, versículo 23, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, versículo 25. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Estaban narrándole estos dos hombres lo que había sucedido, cómo fueron los discípulos y encontraron la tumba vacía. Y entonces viene el versículo clave del día de hoy, versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos, ¿qué significa esto de insensatos? Es que no le han prestado atención, que no le han demostrado el verdadero interés. ¿A quién? A las escrituras. Porque mire lo que dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón. Tardos de corazón quiere decir lentos. Es decir, ellos han sido lentos y les ha faltado diligencia para buscar en las Sagradas Escrituras cómo era la venida del Mesías, qué iba a hacer el Mesías y qué iba a pasar con el Mesías. Y por eso es la expresión dura, pero contundente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Claro, si no hay un estudio concienzudo de la palabra, ¿cómo se va a creer? Y si lo que leemos no lo creemos, entonces somos lentos. Y por eso es que el Señor
dice tardos, insensatos, lentos, porque todo está escrito, todo lo ha dejado el Señor claramente estipulado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque los dos se complementan, uno y otro. El Antiguo y el Nuevo Testamento son complemento, es la revelación completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí es donde encontramos nosotros que muchas personas se decepcionan cuando buscan supuestamente a Jesucristo, cuando buscan el honrar a Dios, cuando quieren orarle al Señor, pero no encuentran cómo y no le ven sentido y se desaniman y se sienten solos, se sienten desolados, desconsolados, porque aún no han comprendido lo más profundo y lo más esencial de la enseñanza del Evangelio de la salvación por gracia. Y recordemos que todas las cosas que el Señor preparó desde antes de los tiempos es ¿para qué? Para salvar nuestras almas de la condenación eterna. Ese es el fundamento de su amor para con nosotros. El fundamento de que Cristo Jesús muriera en una cruenta cruz. Porque si pensamos como pensaban los judíos en aquel momento, que querían que Jesucristo viniera a poner ese reino terrenal de inmediato, si nosotros pensamos igual, entonces, ¿en qué estamos basando nuestra fe? En que el Señor ponga su reino, reine sobre nosotros terrenalmente, es decir, que nos arregle la vida aquí en los problemas pasajeros que tenemos. Entonces, si no vemos esa ayuda terrenal que necesitamos para que nuestras finanzas mejoren, para que nuestra salud mejore, para que nuestro hogar prospere, para que nuestros negocios sean los mejores, para que nuestros hijos vayan a las mejores universidades, nos estamos enfocando precisamente en el error que tuvo Israel, de buscar esa prosperidad terrenal. Y no es así. Nosotros no podemos ser insensatos ni tardos de corazón. Debemos de creer a la completitud de la palabra de Dios para que así Él forme en nosotros el carácter que Él quiere en nosotros. Hoy tenemos como título, creemos por fe todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es decir, allí debe estar el centro de nuestras vidas. ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y entonces les aclara en el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Se está refiriendo a muchos pasajes del Antiguo Testamento. Era necesario que el Mesías, cuando leemos Isaías 53, les animo para que con tiempo y con mucha oración leamos ese capítulo 53 del profeta Isaías, donde nos cuenta todas las cosas que el Mesías, el Redentor, tendría que pasar, el Cristo tenía que pasar. Y cómo él fue humillado exactamente como el profeta lo había dicho. Por eso dice, ¿por qué son tan tardos para creer lo que fue anunciado por los profetas? Y todo esto tenía que suceder. ¿Para qué? Para que Él pagara ese precio para rescatar tanto su vida como la nuestra. Porque todos somos igual de pecadores. Pero si nos acercamos correctamente a las Sagradas Escrituras, vamos a entender y vamos a comprender esa obra maravillosa de salvación, ese regalo maravilloso de salvación que el Hijo de Dios nos está ofreciendo. Entonces era necesario que Él padeciera, que Él muriera, que Él fuera sepultado y que resucitara el tercer día para subir en gloria delante del Padre. Eso fue lo que se cumplió a plenitud, conforme lo anunciado por los profetas. Y comenzando desde Moisés, sigue hablando nuestro Señor Jesucristo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés, ¿por qué es tan importante desde Moisés? Recordemos que Moisés, a través de la ley, les dio los sacrificios que debía presentar el pueblo. Pero esos sacrificios tienen la tipología de Jesucristo. Hablaban de lo que era una forma figurada de lo que había de suceder con el verdadero y el único sacrificio válido delante del Padre para perdón de pecados. Ellos sacrificaban un cordero manso. Jesucristo, cordero manso, no opuso resistencia, se dejó llevar al matadero. Eso por eso habla de Moisés, porque muestra esas ofrendas, esos sacrificios que eran una tipología de Cristo Jesús. Pero también habla
de los sufrimientos y de su muerte, como ya dijimos, a través de los profetas, puntualmente el profeta Isaías, capítulo 53. Y entonces esto es lo que el Señor les enseña, esto es lo que el Señor les aclara, esto es lo que Él habla con ellos durante esos kilómetros, quizás cuando se le apareció, cuando se unió a ellos en el caminar, fue muy saliendo apenas de Jerusalén. Y tuvo mucho tiempo de explicarle completamente las escrituras. Y eso es lo que necesitamos nosotros, dedicarle tiempo a estudiar las sagradas escrituras. No pensemos, no cometamos el error nuevamente, permítame insistirlo, de pensar que ese Mesías Salvador es para que nos solucione los problemas terrenales y momentáneos. No, Él va mucho más allá y si nos dedicamos a estudiar, a orarle al Señor para que nos abra el entendimiento de las Sagradas Escrituras, Él por misericordia lo hará y nos acercaremos de la manera correcta delante del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que viene después? Ellos ya llegan al lugar donde viven allí en Emaús, en la aldea de Emaús, e invitan a Jesús a que entre. Y cuando entran allí y le van a comer, al partir el pan, ellos reconocen a Jesús. Allí reconocen que Jesús era el mismo Mesías, era el que estaba hablando con ellos. Dice el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Al principio vimos que ellos tenían los ojos, o sea, no podían reconocer a Jesús. Ellos no lo podían ver, tenían los ojos velados, como si tuvieran una venda, no le reconocían. Pues en este versículo 32 dice que es el momento en que Dios ha decidido abrirle los ojos a ellos. Y es que miremos que todo es obra del Señor. Y aquí tenemos que hacer un stop, un pare, porque es el Señor el que a todos y cada uno de nosotros nos abrió los ojos. Recordemos que Jesucristo, a través del mismo profeta Isaías, en el capítulo 61, el mismo Señor Jesucristo cuando leyó, y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, vemos cómo el mismo Señor Jesucristo dice que en Él se cumplió esa escritura, que Él vino ¿a qué? A devolverle la vista a los ciegos. Pues eso es lo que está haciendo con nosotros. Nos está devolviendo la vista para que ahora sí vamos a las Sagradas Escrituras y con entendimiento nos acerquemos al Señor. Y es obra del Señor que nosotros estemos delante de Él. Es obra de Él que estemos junto a Él porque Él ha sido quien nos ha llamado. Para mirar rápidamente, si uno mira en Hechos capítulo 16, allí en el versículo 14, Hechos 16, ¿qué es lo que encontramos en este pasaje? Nos habla de una mujer de nombre Lidia. Y miremos cómo dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo llega, hace un recorrido de una ciudad a otra y llega hasta este lugar donde hay muchas mujeres allí, junto al río donde se reunían. Pues de todo a todas las personas les estaba hablando Pablo, pero a una específicamente dice la palabra de Dios que el Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta. Hoy el Señor nos está abriendo el corazón, dejémonos guiar por Él, estemos atentos a la palabra de Dios. No podemos coger las reuniones cristianas donde se nos enseña la palabra de Dios simplemente como algo ritual, un ritualismo, algo que se nos vuelve costumbre. Entonces yo sé que hasta ahora tengo que ir, pero estamos verdaderamente con nuestros oídos atentos a lo que dice la palabra del Señor. O estamos buscando simplemente aquellos acontecimientos extraordinarios, porque es lo que hoy están utilizando para llamar la atención a muchas personas, unos supuestos acontecimientos extraordinarios donde hay muchos milagros, donde hay muchas sanidades, donde hay una gran cantidad de cosas que suceden al interior de muchas comunidades, pero que no pasan de ahí porque la gente queda simplemente con sus ojos físicos mirando esta situación y no están buscando al verdadero Dios.
Lo que necesitamos nosotros es salirnos de todos esos acontecimientos que llaman la atención y centrarnos en las escrituras, en lo que verdaderamente Dios quiere para cada uno de nosotros. Él está abriendo nuestro corazón y debemos darle gracias a Dios que Él, así como a esta mujer Lidia le abrió el corazón para que estuviera atenta, a nosotros también hoy nos está llamando a abrir ese corazón. Y es que los milagros no necesariamente llevan a la fe verdadera. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, vamos a leer rápidamente un pasaje donde el mismo Señor Jesucristo, después de que venía haciendo muchos milagros, encuentra gentes en diferentes ciudades que no le creían. En Mateo 11, capítulo 11, versículos 25 y 26, miremos cómo dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas, que estaban viviendo, que estaban viendo estas personas por donde estaba Jesús enseñando el Evangelio, habían visto muchos milagros, habían visto muchas señales, habían visto demasiados poder de Jesús, pero no habían creído en Él como el Hijo de Dios. Y por eso es que Él les dice, no vamos a leer el pasaje completo, pero lo que antecede a este versículo 25 y 26 es que Él les está diciendo: ay de ti, Corazín y Bethsaida, ay de ti, si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho las señales y los milagros que se hicieron delante de tus ojos, ya se habrían arrepentido. Es decir, si esto hubiera sucedido en ciudades que no hacen parte de Israel, del pueblo de Israel, ellos habrían creído y se habrían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Es decir, tantos milagros que el Señor hizo en esta ciudad de Corazín y en Bethsaida, y de nada sirvieron para la conversión. Por eso es tan importante que no nos dejemos nosotros capturar en aquellos alborotadores que dicen: aquí estoy, hoy es el día de milagros, y allí es el día de las sanaciones, y allí es el día de una gran cantidad de cosas, pero no están enseñando la palabra de Dios. Y lo que el pasaje que hemos visto hoy en Lucas es que es el llamado al Evangelio, a comprenderlo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 30, vamos a mirar este último pasaje y vamos a comprender lo importante. Y este pasaje habla de cómo el Señor manda a Felipe a que vaya al lugar por donde estaba pasando un eunuco que venía de adorar en Jerusalén, bajaba de Jerusalén, y cómo el Señor manda a Felipe que se le acerque. Cuando Felipe se le acerca, ¿qué es lo que encuentra? Dice la palabra: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vemos el contexto completo. ¿Qué fue lo que pasó? El eunuco venía leyendo, estaba interesado en la palabra, pero no estaba entendiendo absolutamente nada. Es tan importante que el Señor nos abra el entendimiento.
Es tan importante orarle al Señor cuando abrimos las Escrituras y orarle al Señor, pedirle, Señor, a través de tu Espíritu Santo, guíame en esta lectura. Guíame, Señor, en que yo pueda comprender estos pasajes. Mire que él preguntaba, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de alguien más? Y es el momento para Felipe entrar con la enseñanza, decirle, eso que estás leyendo de hacía más de 700 años se cumplió en la persona de Jesucristo. De él estaba hablando, del Mesías. Entonces vemos lo importante, que creamos a la palabra de Dios, que creamos que toda la Biblia es inspirada por el Señor y que allí encontramos el Evangelio de la salvación. Y para ir cerrando, entonces nosotros debemos de mirarnos a nosotros mismos cómo nos estamos acercando al Señor. Porque muy posiblemente el Señor esté más cerquita de nosotros de lo que pensamos, solo que no lo estamos viendo por estar distraídos en los acontecimientos del mundo. Y si vemos la fe cristiana, si la tratamos de ver a la manera del mundo, vamos a estar totalmente desviados, equivocados y vamos a tergiversar la enseñanza bíblica. Nosotros necesitamos volvernos a las Sagradas Escrituras y con fidelidad estudiarlas. Ese tiempo que Jesús se tomó para mostrarle a estos dos hombres que iban de Jerusalén hasta Emaús, unos 11 kilómetros caminando con ellos, les enseñó con paciencia, pero ellos también tuvieron paciencia en escuchar a Jesús. Nosotros necesitamos con paciencia acercarnos a las Sagradas Escrituras y encontrar allí el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Saber que el propósito divino en nuestras vidas es ¿cuál? Ese. Que nosotros podamos a través de las Escrituras ver la redención, el regalo de la salvación que es por gracia. No esperemos cosas extraordinarias que sucedan en nuestras vidas para creer. Porque recordemos el pasaje que leímos de Mateo 11. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales y los milagros que se hicieron delante de ustedes, ellos ya se habrían arrepentido. Es decir, el milagro, lo extraordinario no es lo que nos lleva a la fe. Mire cuántas personas han buscado congregaciones, comunidades cristianas, mire por favor, acompáñenme, oren por mí porque estoy pasando por una crisis, una enfermedad muy grave. Cómo esas personas incluso han sido sanadas de esa enfermedad y se apartan luego del Evangelio porque no buscaban al Señor. Buscaban esa ayuda terrenal y pasajera y momentánea o inmediata. En nosotros no debe ser así. Nosotros buscamos el Evangelio y comprenderlo más porque sabemos que es el Evangelio para vida eterna. Y sobre eso debemos de poner nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso el tema y el título del día de hoy es Creemos por fe todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Amén y amén.